Y vamos llegando al final del 2023 y la pregunta es, bueno, ¿qué iPhone conviene comprar en este momento? Pero también ¿qué iPhone conviene comprar a principios del 2024? Porque sabemos que la próxima actualización no va a llegar hasta septiembre del 2024. Por lo tanto, durante todo este periodo, ¿qué iPhone conviene? Es una de las preguntas recurrentes que se dan para casi cualquier escenario posible. Y es importante tener en cuenta que desde hace unos 3-4 años hago la línea divisoria en el iPhone 11. Para mí el iPhone 11 fue un antes y un después, fundamentalmente el 11 Pro, incorporando una gama interesantísima de opciones y un diseño que recién en 2023 ha cambiado. Por lo tanto, en mi opinión, el ciclo actual de cambio está entre 2 y 3 años de mínima. Creo que si vos tenés un iPhone 11 o un iPhone 12, conviene cambiar a un iPhone 15 y así sucesivamente, ya que los cambios entre el 14 y el 15 no son tan grandes o entre el 13 y el 14 oportunamente. Entonces lo que preparamos fue, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo en tiendas como Katwin o en Amazon, podés comprar iPhone 14 Pro o 14 Pro Max o incluso algunos iPhone refurbished o reciclados, podrías tener un espectro mucho más amplio. Por lo tanto, te hicimos un pequeño cuadro comparativo con la tienda de España y la tienda de Estados Unidos para que veas la línea de los entrada de gama, incorporando el 15, el 15 Plus, el 15 Pro y el Pro Max. En $799 en Estados Unidos, siempre te decía, en 128 GB, en España 959 euros, 899 el 15 Plus y 1109. Ten en cuenta que el cambio, que aparentemente es un poco superior en el mercado común europeo que en Estados Unidos, el cambio define fundamentalmente el tamaño de pantalla, entre 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas. Pero pasamos a la serie profesional, cuyo salto es el 15 Pro en $999 o 1.219 euros y el Pro Max $1.199 o 1.469 euros. Sin embargo, siendo estrictos en este caso, no es una comparativa real porque el 15 Pro Max arranca en 256 GB. Por lo tanto, el escalón correcto sería comparar el 15 Pro en 256 GB a $1.099, el salto es $100 como podés ver con el Pro Max, o 1.349 euros que pasaría a 1.469 euros. En ese caso, la decisión va a depender de dos variables. Tanto el 15 y el 15 Plus, que tienen exactamente las mismas características de panel del 15 Pro y el 15 Pro Max, es decir, 6.1 pulgadas contra 6.7. Todos los modelos incluyendo isla dinámica y la misma respuesta en nits, teniendo estas variaciones con un pico máximo de hasta 2000 nits. ¿Qué los diferencia? La serie de entrada de gama tiene 60 Hz de tasa de refresco contra los 120 en modo ProMotion, con una variación de 1 Hz de mínima, lo que les permite tener pantalla siempre encendida. Sacando ese detalle, el 15 y el 15 Plus es virtualmente el mismo teléfono que el 14 Pro y el 14 Pro Max. Y digo virtualmente porque lo único que cambia es el panel ProMotion y falsamente en los entrada de gama tendrían USB del tipo C, sin embargo es solamente el conector. El protocolo de transferencia y carga sigue siendo USB 2.0, que es comparable con Lightning. Por lo tanto, lo único que cambia es el tipo de carga y la tasa de refresco. En cualquier caso, en esta guía de compras, ten en cuenta que si conseguís una muy buena promo con el 14 Pro Max, además vas a poder enriquecerte con los 120 Hz. Esto es en materia de hardware, porque los puntos a tener en cuenta en la serie de entrada de gama son que la nueva versión tiene un atractivo diseño, ya que tiene estos bordes redondeados, esta atractiva terminación, son muy confortables al tacto y tienen un aspecto de muy alto nivel. Si me preguntás, es la serie más interesante y la mejor alternativa de compras, ya que entre la serie estándar y la serie Pro los cambios no son tan significativos en la vida cotidiana. Ahora te lo voy a explicar.
pero en el aspecto sí tenemos un cambio mucho más atractivo, un cambio que tal vez pierdas si le pones una funda y deje de notarse esa variación. En materia del chip es exactamente el mismo, el A16 Bionic que traen el 14 Pro y el 14 Pro Max. Sería el tope de línea del año pasado en el entrada de línea de este año, incorporando en este caso un sensor de 48 megapíxeles que obtiene, gracias a que Apple a veces es Apple y no te incluye estas mismas características como actualización de software al año pasado, porque las cámaras son exactamente las mismas, el sensor es el mismo, tiene 48 megapíxeles, sin embargo este año poseen el 15 y el 15 Plus HDR 5.0, algo que es muy beneficioso, y las fotos, gracias al nuevo motor gráfico, se entregan en 24 megapíxeles en vez de los 12 megapíxeles del año anterior, por lo que virtualmente el 15 y 15 Plus te entregarían tres lentes traseras, el ultra gran angular, es decir 0.5, el 1X y sus estadios intermedios, que me parecen una muy buena alternativa, y el 2X. Todos estos son sin pérdida y lo hacen por una optimización de factor de recorte del sensor de 48 megapíxeles, pero a diferencia del 14 Pro y Pro Max, te entregan 24 megapíxeles finales, lo cual sin lugar a dudas es un gran beneficio. Por lo tanto, unidas son todas mejoras de software que van a entregar un resultado increíble. Mirá, desde el punto de vista formal del hardware no hay un gran salto evolutivo y cualquiera de los que compres, en mi opinión, desde el 13, incluso el 13 Pro, van a funcionar muy bien. Pasemos a los topes de línea, el 15 Pro y el 15 Pro Max. En este caso traen un cuerpo de titanio, que muchas especulaciones traen problemas en materia de potenciales rayones, pérdidas de color o la alternativa que esperábamos que fuera un poquito más resistente a las huellas y sin embargo no lo es. El comportamiento a la mano es súper atractivo y hay que tener en cuenta un detalle. Muchos se quejan de que son mucho más débiles, lo cual no sería del todo cierto en un uso habitual. Estos nuevos iPhone de titanio son 19 gramos más livianos, apenas un 9.5% en proporción a los del año pasado, lo que yo no considero que sean descomunalmente perceptibles, pero para los que les interese sí son un poco más livianos y tienen un diseño mucho más confortable. Debo ser totalmente transparente, soy usuario que ni bien compra el iPhone le pone protector a la pantalla y una muy buena funda resistente. Por lo tanto, en mi vida cotidiana no voy a notar un gran cambio. Muchas personas se quejan de problemas térmicos, no se han verificado en el uso cotidiano y tenés que tener en cuenta que cualquiera de esos problemas térmicos se optimizarán con el tiempo a medida que se presenten estas ventajas, ya que tenés que tener en cuenta que tiene un salto evolutivo a 3 nanómetros el A17 Pro, incorporando funciones increíbles y mucha más potencia, lo que eventualmente podría representar un problema térmico. Esto, al igual que el año pasado, que presentaron problemas, en las próximas actualizaciones, no solamente de sistema operativo, sino también de aplicaciones, se van a ir optimizando. Por lo tanto, no lo veo como un problema grave que vaya a afectarte ni a vos ni a la vida útil de tu iPhone. Obviamente, igual que el año pasado, la misma pantalla con 120 Hz, ninguna actualización en eso. Por lo tanto, el 14 Pro Max y el 15 Pro Max tendrían el mismo rendimiento. Las lentes son las mismas, sin embargo, la versión 14 Pro y Pro Max tenían lente de 3X teleobjetivo y la versión 15 Pro Max trae 5X teleobjetivo, que es un gran cambio. Pasaría a representar 120 milímetros. Si sos una persona que en tu vida cotidiana, por ahí vas a los actos escolares o a distintos eventos o al fútbol y querés hacer un zoom por teleobjetivo, esta lente sería la que te pueda motivar la decisión de invertir en un Pro Max. En cuanto al resto, bueno, la diferencia entre un 88 milímetros y un 120, es decir, 3X a 5X entre el 15 Pro y el Pro Max, en muchas condiciones de uso vas a tener que alejarte para que el 5X, el 5 por lo puedas utilizar. Entonces,
verás el balance de cómo representa tu uso, pero esas son las diferencias importantes en materia de fotografía y video. Lo que sí me parece que representa un gran cambio es que el USB 3.0 sí es real y te va a permitir conectar televisores, accesorios, discos rígidos externos. No sé cuántos usuarios son tan frikis o fanáticos como yo que sí vamos a utilizar un disco rígido externo para grabar en ProRes a 4K 60 fotogramas, pero no se me ocurre una persona que vaya a filmar el bautismo del hijo con un disco rígido externo en un iPhone. Pero bueno, yo he llevado cámaras con gimbal, cámaras profesionales, así que hay gente para todos los gustos. En ese caso son apenas $100 entre el 15 Pro al 15 Pro Max o 120 € en el mismo salto, porque tenés que tener en cuenta que arranca en 256 GB y la comparativa honesta para la decisión de compra sería el 15 Pro con 256 GB. En este año el abanico de ofertas y todas las alternativas que tenés posibles, en mi opinión, comienzan con el 13 Pro hasta el 15 Pro Max. Cualquiera de los que decidas comprar, siempre y cuando tengas en cuenta que el salto evolutivo Apple lo está fijando en 2 años. Es decir, que notás grandes cambios entre el 13 y el 15 o entre el 14 y el 12. Cambio año a año lo hacemos algunos porque bueno, ya somos muy fanáticos y tenemos ganas de hacerlo, al igual que espero que este episodio te haya gustado y te haya traído, bueno, algunas ideas con respecto a las decisiones específicas de compra en este fin del 2023 o inicio del 2024. Y si es así, regálanos un me gusta, considera suscribirte y ten en cuenta que vamos a regalar, si sos miembro de nuestra comunidad VIP, un Ultra 2, la segunda generación con los nuevos gestos. El Apple Watch Ultra es genial. Además tenemos cursos, nuevo curso de fotografía con la cámara de Blackmagic, un grupo de Telegram, un podcast semanal exclusivo y un montón de contenidos. Bueno, no te lo podés perder y además podés ganar un Watch Ultra de segunda generación. Así que toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.